días, mis queridos hermanos y amigos. Sean muy bienvenidos a nuestro nuevo devocional. Este día jueves que el Señor nos concede la vida, ¿verdad? Y el privilegio, juntamente esa bella oportunidad de poder presentarnos delante de su presencia, mis amados hermanos, amigo que me escuchas, escudriñando las sagradas escrituras, porque en ella tenemos la vida eterna, ¿verdad? Así que este día estaremos mirando ya la parte número 9, mis amados hermanos, amigo que me escuchas, de la primera carta, la primera epístola de San Juan Apóstol, ¿verdad? El varón que también escribe segunda y tercera carta y también el libro del Apocalipsis. Asimismo, mis amados hermanos, haremos un breve recordatorio de lo que estuvimos mirando la semana pasada, ¿verdad? Para mis hermanos que aún no han visto esa pequeña enseñanza de el nacer de nuevo, de el nacer del Espíritu Santo de Dios. Este día voy a estar dando unos pequeños textos bíblicos, ¿verdad? Hablando brevemente la parte que Juan explica a la iglesia, ¿verdad? Que tiene como tema hijos de Dios, mis amados hermanos, nacidos del Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Así que estaremos mirando más adelante también varios textos bíblicos. Por lo tanto, yo le animo, ¿verdad? Que tome su libreta de notas, tome una pluma, ¿verdad? Para que tome nota de todos los textos bíblicos, porque usted será el segundo, ¿verdad? En impartir estas pequeñas y bellas enseñanzas en su iglesia, en su congregación, compartirla con sus seres queridos, mis amados hermanos, amigo que me escuchas, para que el conocimiento de la verdad de mi Señor y Salvador Jesucristo siga creciendo en cada corazón y en cada vida, para la honra y para la gloria de su nombre, y que podamos conocer, mis amados hermanos, que la palabra del Señor es viva y eficaz, es vida a nuestros huesos, es vida a nuestra alma y a todo nuestro ser. Por lo tanto, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, dice la Biblia, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente y con todo tu ser, ¿verdad? Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Habiendo dicho estas cosas, tome su Biblia también, ¿verdad? Esa libreta de notas y esa pluma. Voy a hacer un recordatorio, ya esta sería la parte 9, pero voy a hacer un recordatorio para los hermanos que miran en breve esta pequeña enseñanza. Nosotros la semana pasada, mis amados hermanos, amigo que me escuchas, estuvimos mirando Primera de Juan capítulo 13, verso 8 y verso 9, ¿verdad? Estuvimos mirando el nacer de nuevo. Y asimismo Jesús en San Juan 17 al 11, él volvió a decirle, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Jesús es la puerta al gozo del Señor, mis amados hermanos, es la puerta para nosotros. Él es nuestro pronto auxilio y él mismo dice en el verso 9, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. Ahora, verso 10, el ladrón no viene sino para matar, hurtar y destruir. Y yo, dice el Señor, he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Ahora, recordemos cómo el Padre Celestial, ¿verdad? No escatimó a su propio Hijo, sino que lo envió en propiciación de nuestros pecados para redimirnos con su sangre preciosa y limpiarnos de todo pecado y santificarnos por medio de su Santo Espíritu y limpiarnos con esa sangre preciosa del Cordero de Dios, del Cordero Pascual, como lo narra el libro del Éxodo, con esa sangre preciosa que fue derramada en ese madero por usted y por mí, siendo Jesús la puerta, ¿verdad?, para el gozo del Señor, siendo Jesús mismo el que nos redime con su sangre preciosa, siendo Jesús mismo quien le dice a Nicodemo en San Juan capítulo 13, verso 1, este varón Nicodemo, el principal de los fariseos, mis amados hermanos, un principal entre los judíos, y él le pregunta a Jesús, maestro, ¿cómo puedo hacer para tener la vida eterna? Y el Señor también le dice a Nicodemo unas palabras muy impresionantes. Y le dice, verso 5, respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Cuando estaba hablando, ¿verdad?, del nacer del agua, estaba hablando del nacer de la madre. Por lo tanto, el niño viene, mis amados hermanos,
en una fuente de agua, ¿verdad? Es ahí donde el niño se gesta, se fortalecen sus huesos, dice la Biblia también, ¿verdad? Sus tejidos, sus células, y a Dios sea el poder y la gloria y el honor por todos los siglos de los siglos. Pero también, mis amados hermanos, nos es necesario nacer de nuevo, el nacer del Espíritu Santo de Dios. Aquellas partes que menciona el Antiguo Testamento, ¿verdad? Cuando el Padre Celestial sacó de la esclavitud a su siervo, ¿verdad? De Egipto, mis amados hermanos, al pueblo de Israel. Primero los sacó de la esclavitud de Egipto, luego los circuncidó en Gilgal. Ahora, en Gilgal a nosotros nos circuncida el prepucio de nuestro corazón, ¿verdad? Esa circuncisión es el sello del Espíritu Santo de Dios. Ahora, luego de circuncidarte te pasa el río Jordán, que es pasar de un estado a otro, mis amados hermanos. Luego te lleva, ¿verdad? Habiendo pasado el Jordán, a pelear tu bendición a Jericó. Es la primera tierra que conquistó el pueblo de Israel. Cómo cayeron aquellas murallas por la fe, conquistaron reinos, taparon boca de leones, por la fe pusieron en fuga ejércitos extranjeros, lo dice también el libro de Hebreos. Y cuántas cosas más, mis amados hermanos, que podemos decir que por la fe, ¿verdad? Se mueven las montañas para la gloria y para la honra del Dios Padre. Ahora, estas partes nos es necesaria ahora nosotros los cristianos poder pasarlas, porque somos el Israel de Dios, lo dice el apóstol Pablo en Efesios y también en Romanos, mis amados hermanos. Nosotros somos el Israel de Dios espiritual, siendo pues una nueva criatura en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso Jesús le dice, te es necesario nacer del agua y del Espíritu. Ahora, verso 7, lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Le dice, mis amados hermanos, a Nicodemo, ¿verdad? Estas palabras de Jesús son muy impresionantes. Asimismo, recordemos que miramos también en Santiago 1:17, que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación, es inmutable, su palabra es viva y eficaz, es firme, es veraz, es fiel. Él de su voluntad nos hizo nacer, escuche bien, por la palabra de verdad, el verbo de Dios. Ahora, por Jesucristo nuestro Señor, para que seamos primicia de sus criaturas, mis amados hermanos, nos hizo nacer de nuevo para poder entrar en el reino de los cielos. Así que si aún no ha nacido de nuevo, si aún tiene esos pensamientos carnales, si aún tiene esa lucha con usted mismo, mis amados hermanos, pídale al Señor que le ayude a nacer de nuevo, ¿verdad? Y que sea Él dirigiendo siempre sus pasos. Ahora, en Isaías, en su capítulo 9, versículo 2 nos dice, el pueblo que andaba en tinieblas, nosotros los gentiles, vio gran luz. ¿Quién? Jesucristo mismo. Dice, yo soy la luz del mundo. Ahora, y dice, los que moraban en tierra de sombra y de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú, le dice Isaías al Padre Celestial, tú quebraste su pesado yugo y la vara de su opresor y el cetro de su opresor. La vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Mis amados hermanos, el Señor quebró ese pesado yugo, esa esclavitud del pecado, mis amados hermanos, y nos redime con su sangre preciosa, nos perdona nuestros pecados, nos redime, nos salva, nos limpia, nos purifica y nos santifica para la gloria y para la honra de su nombre por medio del Espíritu Santo de Dios. Entonces, esto es necesario que ustedes lo sepan antes de entrar, ¿verdad?, en materia. Los hermanos que aún no han visto la enseñanza anterior, estoy narrando esto muy importante, por tanto voy a tocar un punto muy delicado. Ahora, habiendo visto estas cosas, en Romanos capítulo 8, verso 1 al 6, lo vamos a leer para la gloria del Señor. Y en su letra nos dice en el nombre de Jesús, ahora pues, dice el apóstol Pablo a los romanos, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Usted me está entendiendo las mismas palabras que Jesús le dijo a Nicodemo, el nacer de nuevo, porque lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Por lo tanto, el viento sopla de diferentes
partes y no sabes ni de dónde viene ni a dónde vaya, a sí mismo es el que es dirigido por el Espíritu Santo de Dios. Dijo Jesús a Nicodemo. Ahora, verso 2. Porque la ley del Espíritu de vida, ¿de cuál ley de Espíritu? Del Espíritu Santo, claro, en Cristo Jesús, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, mis amados hermanos. Verso 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu Santo. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. ¿Usted me está entendiendo? ¿Alguien carnal? Los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Ahora, verso 6, esto suena bien fuerte. Porque el ocuparse de la carne, de la concupiscencia, del pecado, mis amados hermanos, es muerte. Pero el Espíritu es de vida. El ocuparse del Espíritu Santo es vida y paz, dice el apóstol Pablo a los romanos. Ahora, el nacer de nuevo, mis amados hermanos, cuando usted nace de nuevo, ese momento de aflicción que pasó el Señor Jesucristo la noche que iba a ser entregado, ¿verdad? Que dice la Biblia que Él sudaba gotas de sangre, mis amados hermanos, esa noche de angustia, todos nosotros los cristianos lo tenemos que pasar en algún momento. Y déjeme decirle, le aconsejo que siempre recuerde al siervo de Dios, al siervo Job, mis amados hermanos, nunca blasfemó, nunca habló mal en contra del Señor por esa situación tan dura que él pasó. Esa noche de angustia, ¿verdad? Que tiene que pasar todos nosotros. Bueno, yo ya lo pasé. No es fácil, hermanos. Es algo serio, pero ese día uno muere y vuelve a nacer de nuevo y luego te procesa, mi Señor, te lleva a la guerra espiritual y peleas lo que el Señor te ha dado para la gloria y para la honra de su nombre. Ahora vamos a ver el fruto de la carne y el fruto del Espíritu Santo, mis amados hermanos. En Gálatas 5:22 nos lo narra y a su letra nos dice más el fruto del Espíritu. Escuche bien, los que han nacido de nuevo, mis amados hermanos. El fruto del Espíritu es amor, el principal de todos. Es gozo, es paz, es paciencia, benignidad. ¿Qué quiere decir esto? La benignidad, mis amados hermanos, es una cualidad muy importante que tenemos que tener cada uno de nosotros. También la longanimidad. La longanimidad, mis amados hermanos, es aunque usted esté pasando un momento de prueba, un momento difícil, usted sigue adorando a Dios. También la benignidad, ser benignos los unos con los otros en amor. Ahora, bondad, ser bondadosos y fe. Este es el fruto del Espíritu Santo. La mansedumbre, tener control de la ira, mis amados hermanos. Eso es tener mansedumbre. Templanza en el Espíritu Santo de Dios. Tener dominio propio contra tales cosas. No hay ley. Gloria a Dios por todos los siglos de los siglos. Ahora, pero los que son de Cristo, oiga bien, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos, mis amados hermanos, amigos que me escuchas. Los que somos de Cristo Jesús, los que hemos nacido de nuevo, se ha crucificado la carne, pues escrito está, muertos a la carne y vivos en espíritu para el Señor Jesucristo. También lo narra en otras partes de la Biblia el apóstol Pablo, mis amados hermanos. Ahora, mira usted la importancia, ¿verdad?, de estar espiritual, mis amados hermanos, de nacer de nuevo, ¿verdad? Es necesario para cada uno de los creyentes. Ahora, si vivimos por el Espíritu Santo de vida, por el Espíritu de Jesucristo, andemos también por el Espíritu Santo. No nos hagamos vanagloriosos, porque eso es de la carne, mis amados hermanos. La vanagloria de la vida, los deseos carnales, todas esas cosas también lo narra Juan en la primera carta, en su capítulo 17, ¿verdad? Verso 17. En delante, mis amados hermanos, el ocuparse de la carne es muerte espiritual, es una muerte. Entonces, el ocuparse del Espíritu Santo en las cosas de arriba, dijo Jesús, mirad pues las cosas de arriba. Si hay algo en lo que haya virtud alguna, en esto quiero que insistas con firmeza y en esto quiero que pienses. Oh, Timoteo, le dice también el apóstol Pablo al joven Timoteo, mis amados hermanos. Así que si vivimos por el Espíritu Santo, andemos también por el Espíritu Santo, espirituales, no carnales.
No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros, dice el apóstol Pablo, ¿verdad? También ahora, con respecto a Primera de Juan, capítulo 13, verso 10, mis amados hermanos, veamos por favor. Primera de Juan, capítulo 3, verso 10. Yo creo que no le voy dando los textos donde vamos leyendo, mis amados hermanos. Es la primera epístola universal de San Juan Apóstol. No se vaya a equivocar, ¿verdad? No es Juan el Bautista, sino el apóstol. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 10. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo, mis amados hermanos. Escuche bien, qué interesante. Ahora, el amor, que es el fruto del Espíritu Santo, que el que ha nacido de nuevo, el que es nacido de Dios, mis amados hermanos, anda en amor, ¿verdad? Para la gloria y para la honra del Dios Padre. Santo Dios, me equivoqué de capítulo, hermanos. Primera de Juan 3:10. Yo estaba confundida. Estaba leyendo el capítulo 2, verso 10. Vaya. Vamos a leer el verso 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Vaya. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. Entonces, cuando tú naces, ya no puedes pecar, mis amados hermanos, porque la simiente prometida, la simiente de Dios mora en nosotros, en usted y en mí, ¿verdad? Y no se puede pecar porque somos santos y lavados y redimidos con esa sangre preciosa del Señor Jesucristo. Ahora, para el verso 10, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace también, ¿verdad?, justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Mis amados hermanos, usted ha oído del trigo y de la cizaña, ¿verdad? Entonces, es bien conocido como la cizaña daña al trigo, mis amados hermanos. El que no ama a su hermano no es nacido de Dios, no es de Dios porque no hace justicia, no ama a su hermano, no es nacido de nuevo. Así que si usted tiene, ¿verdad?, alguien que no lo aprecia mucho, perdónele en el amor de Dios. Por eso dice, amonestándonos los unos a los otros para la gloria y para la honra del Dios Padre. El hacer justicia. ¿Qué es? Es ser justos, mis amados hermanos, haciendo lo que la palabra del Señor nos manda. Por eso, también Él nos amonesta para el verso 10. Nos vamos a ir al libro de Efesios, capítulo 6, verso 1, y a su letra nos dice, hijos, obedeced, Efesios 6, 1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Esto es justicia. El obedecer a nuestros padres, primeramente a nuestro Padre Celestial y luego a nuestros padres terrenales, es justo delante del Señor. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, lo dice Efesios 6:2, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. A Dios sea la gloria y el poder y el honor por todos los siglos de los siglos. Ahora, Hebreos 11:32, mis amados hermanos, al versículo 34, ¿verdad? Leámoslo, por favor. Y nos dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por la fe conquistaron reinos, haciendo justicia, mis amados hermanos, por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia. Qué impresionante. Alcanzaron promesas por la fe, mis amados hermanos. Taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas y pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Esta es la fe y la justicia que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El que es justo, practique siempre la justicia. Dice el Señor también en el libro de Apocalipsis 22:10, ¿verdad? El Padre Celestial nos exhorta, el que es nacido de Dios, el que es hijo de Dios es justo como Él es justo, y es santo como Dios es santo, porque el carácter de suficiente Dios, soberano, eterno, omnisciente y omnipresente, se manifiesta en nosotros.
Así que por lo tanto dice la Biblia que somos luminares en el mundo, llevando la palabra del Señor, siendo un ejemplo para cada uno de nosotros. Y quien da testimonio de nosotros es el Espíritu Santo de Dios, el que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Así dice la palabra del Señor. Por lo tanto nos es necesario ser justos y hacer todo bajo la voluntad de nuestro Padre Celestial para que todo nos salga muy bien, mis amados hermanos, amigos, que me escuchas, ¿verdad? Habiendo visto el verso 10, ¿verdad? Con respecto a ser justos, mis amados hermanos, ahí le puse un ejemplo, ¿verdad? De nuestros padres, el amar a nuestro Dios, no matarás, no robarás, no hurtarás, no cometerás adulterio, no fornicarás, no hablarás falso testimonio contra tu prójimo, no robarás el asno, no te llevarás, no codiciarás la mujer de tu prójimo, no codiciarás su asno ni su buey, no lo harás, le dice el Señor al pueblo de Israel también. Y por lo tanto, mis amados hermanos, dice también en el Nuevo Testamento, no comerás sangre, porque por lo tanto es la vida del animal. Y el Señor le ha dado en propiciación, mis amados hermanos, del animalito. Entonces también nos exhorta en Corintios que no podemos comer sacrificado a los ídolos, mis amados hermanos. Ese pan, esos tamales, ¿verdad? Ese café que antes se digería, usted ya no lo tiene que digerir, mis amados hermanos, porque escrito está: no comerás sacrificado a los ídolos. En Corintios lo dice, mis amados hermanos. Ahí le voy a dejar la cita bíblica para la gloria del Señor. Así que evitémonos de estas cosas, porque el Señor es celoso y no hay otro Dios fuera de Él, mis amados hermanos. Él es el único Dios vivo y verdadero. Así que, por lo tanto, enderezcamos, ¿verdad? Recordemos los caminos rectos del Señor, que por la fe somos salvos, por gracia y misericordia de Dios, y no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su grande amor y por su infinita misericordia. De tales cosas, oh Timoteo, yo te amonesto, le dice el apóstol Pablo a Timoteo también, que te guardes de las pasiones juveniles, le dice. Cuídate de ti mismo, cuídate también de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren, le dice el apóstol Pablo a Timoteo, mis amados hermanos. Así que seamos justos, hagamos justicia, no mintamos, no le mintamos a nuestro hermano, a nuestros padres, seamos justos, porque esto es bueno delante del Señor. La mentira es pecado, mis amados hermanos. Si usted lo quiere saber, también está en el Nuevo Testamento. Es pecado, mentira. Ahora, el Señor nos deja un mandamiento nuevo en San Juan, capítulo 15, verso 12, ¿verdad? Pero recordemos que tenemos como base primera de Juan 3:11 y nos dice: porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio. ¿Desde cuál principio? Desde el principio de la creación, desde el Génesis 1:1, que nos amemos unos a otros. Este es el mensaje que tenemos desde el principio, que nos amemos unos a otros. Ahora, Jesús narra estas palabras en San Juan capítulo 15, verso 12. Con respecto a este versículo 11, ¿verdad? Que tenemos como punto aquí. Él nos dice, es San Juan 15, 12 al 17. Lo vamos a leer. Disculpen, tenía que tomar un poquito de agua. Entonces, San Juan capítulo 15, verso 12 al 17 nos dice: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Mis amados hermanos, amigo que me escuchas, vosotros sois mis amigos, dice el Señor, si hacéis lo que yo os mando. ¿Qué quiere decir esto? Si hacemos su voluntad, mis amados hermanos, si hacemos lo que la Escritura dice, entonces hay que hacer lo que Dios manda. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos, dice el Señor, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Mire qué preciosas palabras, gloria a Dios. Verso 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo, dice el Señor, os elegí a vosotros
y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. ¿Cuál fruto? El del Espíritu Santo de Dios. Amor, paz, benignidad, mis amados hermanos, longanimidad, paciencia, templanza, mansedumbre. Es necesario nacer de nuevo. Y vuestro fruto permanezca, gloria a Dios, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Bendito Dios. Esto os mando, dice el Señor, que os améis unos a otros. Este es el mandamiento que Jesús nos deja a nosotros, mis amados hermanos. No nos podemos aborrecer, sino que tenemos que amarnos en el Señor Jesús para la gloria y la honra del Dios Padre. Ahora, veamos por favor el verso 12, habiendo tenido en claro ya el verso 11, ¿verdad? El mandamiento que tenemos desde el principio. ¿Por qué Juan dice desde el principio? Porque en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y aquel verbo era Dios. Este era en el principio con Dios y todas las cosas por Él, ¿por quién? Por el verbo fueron hechas y sin Él, ¿sin quién? Sin el verbo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho, mis amados hermanos. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra aquella luz verdadera. Entonces, por lo tanto, este es el principio de la creación. Es Jesús, la sabiduría misma de Dios que estuvo con el Padre Celestial desde la fundación del mundo. Es el que aparece en el Génesis 1:3, es en el Génesis 3:15 como la simiente prometida, en el Éxodo como el Cordero Pascual, en el libro de Levítico como aquella serpiente de bronce que fue alzada en el desierto, mis amados hermanos, y todo aquel que mirara a la serpiente de bronce quedaba nulo, aquel veneno de las serpientes ardientes como lo narra el libro del Levítico, ¿verdad? Y también Éxodo. Mis amados hermanos, amigo que me escuchas, esto va a extenderse bastante la enseñanza, pero no me quiero salir mucho del tema, ¿verdad? Habiendo dicho estas cosas, habiendo conocido que toda la escritura desde el Génesis da el testimonio de la simiente prometida, y que es el mandamiento que tenemos desde el principio, que nos amemos, dice Juan, unos a otros. Y Jesús también lo respalda, hermanos. Este mandamiento os doy, un nuevo mandamiento, que os améis también unos a otros. Entonces el amor, mis amados hermanos, cubre multitud de heridas. El perdón, mis amados hermanos, cubre también multitud de faltas. Y el perdón, el perdonar a nuestros hermanos nos libera. Se siente paz. ¿Por qué? Porque el que perdona a su hermano, el Señor también lo perdonará. Pero el que no perdona, dice el Señor, tampoco el Padre lo va a perdonar. Mis amados hermanos, tengamos mucho cuidado y amémonos unos a otros para la gloria del Dios Padre, ¿verdad? Así que hay que estudiar esto muy a fondo. Dice, no como Caín en 1 de Juan 3:12, que tenemos como tema. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. Aquí volvemos a caer que estaba haciendo justicia a Caín. Eran justas. Bien, aquí voy a aclarar esto, mis amados hermanos. La ofrenda que llevaba cada uno de ellos era buena. Pero había un pequeño detalle, que Abel llevaba fe, mis amados hermanos, y Caín no llevaba fe. Entonces, las obras de él eran malas porque no creía en lo que él estaba haciendo, no creía en el Señor. Y Abel sí, porque la fe viene por el oír palabra de Dios. Palabra de Dios. Entonces, él escuchó palabra de Dios. Y cuando mató a su hermano, la sangre de Abel, clamaba desde la tierra al Señor Jehová, pidiendo justicia, porque él era justo. Y aún el Señor, ya muerto, dice la Biblia, da testimonio de las ofrendas de Abel porque eran justas. La fe, somos justificados gratuitamente por la fe en el Señor Jesucristo, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por gracia y misericordia de Dios. Y es necesario que seamos justos, mis amados hermanos, honrando a nuestros padres, amándonos unos a otros, ¿verdad? Con toda amonestación y exhortación en el Espíritu Santo, con templanza, siendo pues imitadores de Dios como hijos amados, ¿verdad? Para la gloria y para la honra del Dios Padre. Este es el consejo que el Señor ha depositado en mi corazón. Lo miramos, ¿verdad? Hasta el versículo 11 y verso 12. La próxima semana voy a estar dando los
textos, ¿verdad? Con respecto a la ira, mis amados hermanos, tengamos mucho cuidado con respecto a la ira. Es algo muy tremendo. El Padre, el Señor Jesucristo, nos exhorta con respecto a la ira. Y lo dice en Mateo 5:21 al 24. Esto lo miraremos la próxima semana, lo voy a explicar muy detalladamente porque es como un ejemplo de los antiguos que el Señor da la referencia. ¿Con respecto a cuáles antiguos? A Caín y a Abel, mis amados hermanos. Esas obras eran malas. Las de Abel eran justas, que él creyó esa palabra. Y nosotros caminamos por la fe en el Señor Jesucristo. Para la gloria y la honra del Dios Padre somos justificados gratuitamente por la fe en Él. Hemos sido redimidos con esa sangre preciosa del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y que es la propiciación de nuestros pecados, pues Él cargó en su cuerpo todas nuestras enfermedades y las dejó clavadas en la cruz del Calvario. Así que nos vamos a presentar delante de Él el nacer de nuevo, mis amados hermanos. Recuerde decirle a mi Señor, si aún no ha nacido de nuevo, si aún tiene problemas en adorar a Dios, si aún sigue cayendo en pecado, si aún sigue teniendo malos pensamientos, si aún sigue fallándole a mi Señor, pídale en el amor de Dios, se lo pido delante del Señor, que le haga nacer de nuevo para poder entrar en el reino de los cielos, para la honra y para la gloria del Dios Padre. Así le dijo el Señor Jesús a Nicodemo. Es necesario nacer de nuevo, mis amados hermanos. Déjenme su pregunta en la barra de descripción, ¿verdad? Yo las estaré respondiendo con toda mansedumbre y templanza en el Espíritu Santo. Estaré respondiendo sus preguntas. Déjenme su comentario también en la barra de descripción, su manito en alto. Y si le ha parecido también el canal, le invito a que se suscriban para que cuando sube el devocional diario, ¿verdad? De cada semana, sea de los primeros en mirarlos, ¿verdad? Y que sea el Señor, el conocimiento de la palabra de nuestro Dios creciendo en cada uno de vosotros. Que el Señor les bendiga grande y poderosamente. Nos veremos el día de mañana viernes, si así el Señor le place, ¿verdad? En nuestro nuevo y bello devocional. Pero antes de despedirnos, nos vamos a presentar delante del Padre Celestial. Y le vamos a dar las gracias por esta preciosa y bendecida palabra que Él nos ha regalado a cada uno de nosotros. Poco a poco vamos a ir entendiendo, mis amados hermanos, la palabra del Señor. Padre y soberano Dios, que está en gloria, mi Rey, le damos las gracias por su grande amor y por su fidelidad, Padre, y por su misericordia. Que se manifiesta, Señor, sobre cada uno de nosotros, Padre. Ayúdanos, Padre, a seguir adelante, mi Señor, a hacer siempre su bendita y soberana voluntad, Padre. A hacer todo cuanto usted mande, mi Señor, para la honra y para la gloria de su nombre. Dios mío, te pedimos que nos des las fuerzas para seguir adelante, haciendo siempre su bendita y soberana voluntad. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo de Dios por todo. Amén y amén. Dios te bendiga grande y poderosamente.